¿Te es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Se complace tener con nosotros al magistrado del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta. Lo hemos solicitado a propósito de que en el país era sede del tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que se va a celebrar aquí del 12 al 14 de octubre, venidero. Pero también porque desde hace mucho tiempo Diario del Cuarto ha venido viendo con respeto y con mucho entusiasmo los trabajos del Tribunal Constitucional, y esta pudiera ser la oportunidad de hacer alguna reflexión acerca del trabajo acumulado y la importancia que tiene haber incorporado este órgano a toda la estructura institucional del país. Buenos días, magistrado. Bienvenido, magistrado. Aquí hay un abogado en el grupo. Mejor. Bienvenido. Sí. Así la conversación es más fluida. Hablamos el mismo idioma. Está bien. Magistrado, vamos a empezar por el Congreso Congreso Internacional. Expliquen un poquito eso. Bueno, este es el tercer congreso que celebra el Tribunal Constitucional, un congreso internacional. Los tribunales constitucionales no tienen solo la función de dictar sentencia, no tienen solamente una función jurisdiccional, sino que también tienen una función pedagógica, tienen la misión de divulgar la cultura constitucional, de llevar a la ciudadanía el conocimiento de sus derechos fundamentales y de los mecanismos que existen en la Constitución y en la ley para defender esos derechos. La propia Constitución nuestra establece que el Tribunal Constitucional tiene esa función. Y es ahí, en esa responsabilidad y esa función, que se inscribe este evento internacional, como usted ha dicho, que es el tercer Congreso sobre Derecho y Justicia Constitucional, ahora con un tema específico que es el tema del carácter vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional, tal y como lo establece la Constitución, son obligatorias para los ciudadanos y para todos los poderes públicos. Es decir, que lo que decide el tribunal por mandato de la Constitución debe ser acatado. No decir, como decían los españoles, la acato pero no la cumplo, acatado y cumplido. Así es, muy bien. Sí. Muy bien. En esta ocasión, los participantes, ¿podría mencionar algunas de las personalidades? Sí, es un evento internacional, lo que Sí. quiere decir que tendremos expositores tanto dominicanos como extranjeros. Sí. Tenemos expositores de Centroamérica, el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Ernesto Ginesta, jueza de la Corte Constitucional de Guatemala, la doctora Gloria Porraf, juez del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de Panamá, y tenemos también de Sudamérica. De Sudamérica tenemos un juez del Tribunal Constitucional de Perú, que es Eloy Barrera Saldaña.
Tenemos también un juez del Tribunal Constitucional de España, que es González Trevijano, profesores, catedráticos de España y de otros países de América. Tenemos una novedad que es un gran constitucionalista que viene desde Polonia por primera vez. Va a participar. ¿Desde Polonia? Sí, es el doctor Christian Kopland, que es un reputado profesor de una universidad de Polonia. Bueno, una visión europea ya del asunto también, Sí, además sí, de la claro. española. Claro, porque realmente la justicia constitucional se parece en todos los países del mundo. Ajá. Quizás es el derecho más universal, pero de todas maneras se presentan particulares. No es igual la situación en Latinoamérica, tampoco es igual la situación en la realidad de Europa, ni siquiera Europa Central tiene la misma realidad que Europa del Este. De manera que con el profesor Christian Kopland vamos a ver esa visión de Europa del Este, donde también ya hay una corriente de creaciones de tribunales constitucionales que se viene desarrollando poco tardía si lo comparamos con el resto de Europa y con Latinoamérica, pero ya sí la mayoría de esos países de Europa del Este están formando sus tribunales constitucionales. Magistrado una Hermógenes. oportunidad que pudo haber sido aprovechada, perdóname, Héctor, Sí. es que hay la presencia de una jueza del Tribunal Constitucional de guatemalteco. Sí, así es. En Guatemala, como usted sabe, se ha dado un caso excepcional y es que se ha suplantado, ¿no?, una cantidad impresionante de fiscales. Fiscales, por Más de fiscales 200 extranjeros. fiscales extranjeros han sido Extranjeros. llevados, más un fiscal general colombiano, para que sean ellos los instrumentadores de todas las acciones del Ministerio Público. Caso único. ¿Cómo Caso pudo único, haber dado eso? Incluso bajo la sombrilla de Naciones Unidas, porque el órgano incluso fue sugerido por Naciones Unidas para perseguir la corrupción administrativa. Bien, pero tuvo que haberse producido ahí un deterioro muy grande del sistema judicial interno como para permitir que extranjeros vayan a administrar justicia. Bueno, lo normal es que sean nacionales. Sí. Quizás ese es el primer caso que existe en el mundo, donde puedan ir fiscales de otro país. No conozco en detalle la situación, pero escuchándolo a usted, a mí me parece muy extraño. Muy extraño. Pero además de eso, claro, es porque, como usted sabe, hay una corriente de judicialización de la política Así es. y de persecución. Sí. Caso Dilma, Claro, Rousseff, claro. donde se utilizaron instrumentales legales para desplazarla del poder. Claro. Pero lo usaron los políticos, sorprendente, los propios políticos. Y es lo que se ha pretendido en Ecuador con el presidente Correa, perseguirlo. Lo mismo que con la presidenta saliente de Argentina. Cristina. Entonces hay una corriente preocupante en América Latina en la que parece ser que los que practican la política desde el punto de vista más conservador con partidos y eso, como que se han desarmado con respecto a lo que propugna por la corriente progresista, y entonces, como no tienen fuerza para operar internamente, han acudido a manipular la justicia. Pero de eso no vamos a hablar. No, en esta sí. ocasión. Magistrado, hay una pregunta, Eso yo lo magistrado. escucho nada más y Sí, no claro. opino. Magistrado, hay una... Sí, Magistrado, porque... no cae en ganas. No, y que tiene... Para nada. No, y que él tiene una forma de Sí, expresión. que tiene su El Tribunal forma. Constitucional tiene una forma de expresión, que son las sentencias. Te ve, ya habló el Tiene abogado. forma de expresión. Mire, magistrado, una pregunta que los amigos y amigas que siguen Diario de Cuatro estarán preguntándose ahora. Para participar en el tercer Congreso de Derecho y Justicia Constitucional, ¿cómo es posible? Bueno, entrando a la página Sí. del tribunal, Sí. ahí están todos los datos, la Sí. forma de inscribirse. Es simple, no hay que hacer Sí. no tiene nada de complicado. Es un evento abierto al público. Prácticamente se está cobrando una suma de dinero que es simbólica, porque se Sí. está cobrando 8.000, 9.000 pesos, el equivalente a $200 para profesionales, y $100 o el equivalente en pesos dominicanos para estudiantes. Pero eso no cubre el costo. Este es un evento que tiene un costo alto. Sí. En realidad... Se va a celebrar en el Hotel Sheraton. que nada Sí, más sí, y sí, nada claro. más. Lo que Sí, significa un día en un lugar como ese, inclusive
incluyendo los almuerzos para que no se dispersen, porque hemos tenido la experiencia de que cuando el almuerzo no está en el lugar del evento, la gente sale a almorzar afuera y luego llega tarde y peor aún, muchos no vuelven. Desastre. Entonces, aunque eso es un costo adicional para el Tribunal Constitucional que no lo cubre lo que se está cobrando, lo hemos hecho así porque estamos, diríamos, empeñados en que las cosas salgan bien. Magistrado, Mira la dirección es Tribunal Constitucional corrido.gov.do. El que se interese llama a esa dirección. Magistrado, al inicio de la entrevista, Pedro ponderaba muy bien la gestión del Tribunal Constitucional. Y realmente el país, la nación, ha dado manifestaciones en esa misma dirección de valorar en su justa dimensión el desempeño que ha tenido el Tribunal Constitucional hasta el momento. Hay una especie de buque insignia de lo que ha sido ese gran desempeño, que es la sentencia 168.13, porque eso nos ha colocado al tribunal en el debate nacional, pero también eso ha tenido implicaciones que nos ha llevado a todo el mundo. Claro. Y entonces ahí están ustedes como gente que le aportó al país, le acaba de aportar al país una de las sentencias más trascendentes, que nos lleva a nosotros a las raíces mismas de lo que es nuestra democracia y nuestra soberanía. Nos da a nosotros posibilidades reales de ir ya delimitando acciones, el accionar de la población en materia tan importante como es la soberanía, territorialidad y lo que es la identidad misma de nosotros como dominicanos. Ya eso de por sí es una gran trascendencia. Pero el tribunal de ese tribunal no solo salió la 168, hay otras acciones, hay otras sentencias. Hablen un poquito del desempeño, ese desempeño hasta la fecha, cómo ha sido, cómo se puede aquilatar, en cuáles áreas pueden ustedes presentar como elementos importantes que hemos avanzado, luego de restarle o sacarle esa parte a lo que era la Suprema Corte de Justicia, que era la que tenía a su cargo lo que son las competencias que ahora tiene el Tribunal Constitucional. Bueno, eso se lleva más de un programa, pero yo voy a tratar de resumir en la medida de lo posible. Bueno, fíjense una cosa, la labor de un tribunal constitucional es muy compleja. De hecho, el Tribunal Constitucional se define como un órgano extrapoder, como un órgano que está llamado a controlar, a limitar los poderes. Y decir eso ya de por sí, eso ya tiene una connotación y una carga política y en otro sentido importantísima. Por eso, casi todos los tribunales constitucionales en algún momento se ven en la necesidad de decidir cuestiones muy polémicas. Quizás ese es el caso de la sentencia 168, porque para ustedes no es un secreto que esa es una sentencia que tuvo quienes la defendieron y tuvo otros que no la defendieron. O sea, eso generó un debate a nivel nacional y había opiniones a favor y opiniones en contra. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que un tribunal constitucional decide una cuestión compleja como esa, que es una cuestión muy compleja? Sí. Hay un caso que yo siempre menciono cuando estoy hablando de esto, y es de una decisión que toma el Tribunal Constitucional alemán, que es un caso que se ha bautizado, se conoce como el caso del crucifijo. Se lo explico brevemente. Sí. En una escuela en Alemania había en un aula un crucifijo, y una familia de uno de los niños que estudiaban ahí no era católica y entendía que eso le violaba la libertad religiosa. Entonces eso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decidió que sí, que era verdad, que violaba la libertad religiosa y hubo que quitar el crucifijo del aula. Yo menciono este caso solo para decir, o para ejemplificar lo que decía anteriormente, cómo quedó dividida la sociedad alemana con esa decisión. Más del 60% estuvo en contra de esa decisión. Y entonces algo parecido ocurrió con la 168, porque realmente se abordó un tema
de mucha complejidad y donde había inclusive intereses envueltos y que trascendió, como decía, Sí, a nivel internacional a y que nivel todavía es un todavía tema a es nivel un tema, internacional claro. y que uno no sabe por cuántos años se mantendrá. Exacto. Yo pienso que, por una parte, y esto lo conversado fuéramos ya de cámara, el Tribunal Constitucional al tomar esa decisión resolvió un problema que no se quería enfrentar, que era el problema de la regularización de los extranjeros en sentido general. Una de las cosas que esencialmente se establece en esa sentencia es la necesidad del desarrollo de un plan de regularización para saber cuántos extranjeros tenemos y cuál es la situación de cada uno de esos extranjeros. Pero eso estaba en la ley hace décadas y no se implementaba. Yo creo que por eso es una sentencia muy importante. Ya en el aspecto jurídico, yo tengo que reconocer como académico que soy, como estudioso del derecho que trato de ser, que hay aspectos discutibles. Y por ejemplo, una de las cuestiones que más se discutió o que más se ha criticado es el tema de la irretroactividad. Eso ustedes lo habrán, esa palabra la habrán oído decenas de veces, en el sentido de que la Constitución establecía, la del 2010, la que establece el tema de la ilegalidad de los extranjeros como una de las causas para poder ser expulsados. Y entonces ese tema, de alguna manera, jurídico, es un tema que, diríamos, pudiera hasta cierto punto reconocerse cierta razón a los opositores. Pero lo que dijimos anteriormente para mí es lo básico. Es decir, ese desarrollo, esa implementación de la regularización de los extranjeros, que estaba ahí en la ley, pero que no, los organismos del gobierno no se animaban por no sé por cuál razón a implementarlo. Y yo creo que eso se resuelve. Pero reconozco que estamos en presencia de una de esas sentencias, que son sentencias que muchas veces dividen a la comunidad jurídica, dividen inclusive a la propia sociedad por la complejidad del caso. Y por los intereses, como usted dijo, que están detrás. Porque no hay duda de que aquí hay intereses políticos que hubiesen querido que una gran masa de extranjeros, fundamentalmente nuestros vecinos, estuviera disponible para un proceso comercial, influir con esa masa. Y cosas como esas que se han debatido. Muy bien. Y otro punto que de la sentencia 168 es que usted, magistrado, como un abogado de amplio servicio, conoce muy bien lo que siempre se jugaba con la temporalidad. Un extranjero que estaba en condiciones regulares en República Dominicana, eso era como una especie de enigma, porque se planteaba eso sencillamente, bueno, su condición es temporal, se define y desde 2007 está el libro de extranjería, claro, o sea, establecido por una ley, que no es nada nuevo. Un libro donde debían inscribirse aquellos hijos de extranjeros que nacían aquí en la República. Pero fíjense que no es solo esa sentencia. Ha habido sentencias muy importantes que no tienen el alcance, eso es lo que digo. El alcance y se ha quedado de esta, pero son desde el punto de vista social importantes. Exacto. Fíjese la ley, por ejemplo, de sucesiones y donaciones, que nosotros declaramos inconstitucional el artículo 7. Sí. Ustedes saben por qué. Ese artículo 7 establecía que un dominicano que tuviera residencia fuera del país, cuando heredaba, tenía un recargo por el simple hecho de no tener residencia en la República, un recargo del 50%. Oye, eso es un despojo. Es decir, si usted, por ejemplo, tenía que pagarlo, pongo con una suma bajita que usted economista y podrá hablar de millones y no se confunde. Yo si hablo de millones me confundo. Pero pongamos que una persona tenía que pagar 100 pesos por cuestiones por impuestos, porque ha heredado una fortuna. Si vivía en la República Dominicana pagaba 100 pesos, pero si vivía en Estados Unidos, si tenía una residencia en Estados Unidos, pagaba 200. 50% de recargo. O sea, eso desde el punto de vista social
tiene una importancia enorme. Claro. ¿Por qué? Estamos hablando de una ley de los años 50 y quiénes eran los que vivían fuera, los enemigos del régimen. Que era una forma sí, exactamente. pero era una De forma penalizar, de quitarle, De quitarle, la un despojo. fortuna. Sí, porque Despojar. si ya tienen que pagar un recargo de un 50%, Eso es un ya despojo, lo está, claro. es una expropiación. Sí, Entonces, una expropiación. pero hay otras importantes también, por ejemplo, la señora que tiene 20 años conviviendo con un oficial y que luego que muere el oficial, cuando va a reclamar la pensión de superviviente, le dicen que no porque no está casada. Nosotros dijimos, bueno, pero si hay una relación de hecho, si ya tienen 3 hijos, esta es una señora que tiene derecho a esto. O sea, desde el punto de vista social, esas son decisiones importantes, como por ejemplo también el tema de las armas de fuego. De esta persona, un señor que la señora se querella porque la maltrata, porque la amenaza y porta un arma de fuego. Nosotros decimos, una persona con esos niveles, aunque tenga su licencia de arma de fuego, no puede tener el arma de fuego. ¿Por qué no puede tenerla? Porque en cualquier momento mata a la mujer. Entonces son cosas, esas no se comentan mucho, No pero se desde el comentan, punto de así vista social tiene una importancia enorme. Ya. Lo que importa es que se aplique también en el caso de esa del arma. Porque si no hay un instrumental legal que vaya y le diga, mire, páseme esa arma porque usted es un hombre ya peligroso. Ah, no, se le dice en la sentencia que el fiscal tiene toda Es el fiscal. Claro, la facultad de retenerla. el fiscal Porque en este caso ya había un proceso y realmente se le quitó el arma. Y él estaba reclamando para que se la devolvieran. ¿Y cuántas sentencias ha emitido en su corta existencia el tribunal? El tribunal dictó 104 sentencias en el primer año. Lo del primer año fue una cosa muy particular porque nosotros tuvimos tres sedes al mismo tiempo. Comenzamos, diríamos, sesionando en un aula en Unive y después en Ucamaima y finalmente en Inespe. Bueno, entonces, además todo lo que tenía que ver con la organización, porque comenzamos de cero. Todo eso lleva tiempo. De todas maneras, se dictaron 104 sentencias, ya el siguiente año fueron 290, y en el tercer año 400 y pico, y en el cuarto año 600 y pico. O sea que yo pienso que en este año ya nosotros completamos 2.000 sentencias. Es una cantidad de sentencias para un tribunal que está comenzando, que si uno lo compara con lo que ha ocurrido en otros países, es un buen número. El nivel de cumplimiento de esas sentencias se nota alto, o sea, hay un nivel alto de cumplimiento. Hay un nivel alto de cumplimiento, hay algunas que no se han cumplido, que esos son de los problemas que arrastran los tribunales constitucionales. El tribunal está trabajando en una unidad de seguimiento para el tema de la ejecución de la sentencia. Estamos trabajando en eso porque ese es un problema de todos los tribunales constitucionales. Hay sentencias que los organismos internos, los poderes públicos se niegan a cumplirla. Ese es el caso. ¿El mismo poder público? Sí, esas cosas pasan. Esas cosas pasan en todos los países de América Latina. En Europa ya eso es impensable. En Estados Unidos impensable. Sí. Pero en América Latina sí esas cosas pasan. Los órganos públicos. Magistrado, nosotros en Diario de Cuatro a veces resultamos incluso odiosos para mucha gente, porque nosotros estamos convencidos de que este país ha avanzado cualitativamente mucho. Y eso lo vemos no solo en materia económica y de infraestructura a todos los niveles, sino que en el plano institucional nosotros entendemos que ha habido saltos importantes, que hemos avanzado, quizá no con la celeridad que merecemos, que queremos, pero ha habido importantes avances. Pero si hay algún sector que nosotros desde aquí, desde esta humilde tribuna, hemos tratado de mantenernos defendiendo, el sistema judicial. Es el sistema judicial. En todas sus líneas. En todas, sí. Y nosotros lo hacemos plenamente conscientes de lo que hemos vivido como reporteros. Nosotros somos reporteros ya más o menos de larga data y hemos visto cómo ha sido el desempeño de la justicia, del sistema jurídico nacional. Y por eso damos fe y testimonio de que vemos avances. Aún así, hay gente que todavía habla. Incluso desde el seno de la propia justicia, hay voces que hablan del colapso del sistema jurídico. Uy, evalúenos eso, ¿no? Pero sí, claro. A mí me gustaría, sin entrar en detalles, jurídico-políticos, sino me gustaría conocer de usted su reflexión en torno a los avances o no, y la posibilidad de que realmente estemos
ante el colapso del sistema jurídico nacional. ¿Cuál es su reflexión en torno a eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo que haya un colapso. Yo sí admito que hay problemas, hay dificultades en la justicia dominicana y en la justicia de los demás países también. Yo creo que si se va a hacer una evaluación, hay que partir de lo que había antes del 97, de lo que hay después del 97 y de lo que hay hoy. 97 es el año de inflexión. Cuando comenzó el proceso de reforma. Sí, claro, porque recuerde que hubo una reforma constitucional importantísima, que es la reforma constitucional del 94. Esa reforma para la justicia fue vital. Eso cambió todo. Eso cambió todo, comenzando porque los jueces eran designados por el Senado de la República, por una Cámara de un poder del Estado, era el que designaba a todos los jueces del país. ¿Cómo cambia eso? Eso cambia de la manera siguiente. Primero, creándose una Escuela Nacional de la Judicatura, que es donde los jueces van a prepararse. Sí. Y segundo, eso cambia porque la facultad o la competencia para designar a los jueces del Poder Judicial le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y hoy en día ya ni siquiera a la Suprema Corte de Justicia, sino al Consejo del Poder Judicial, que es un órgano donde están integrados representantes de todos de las diferentes instancias. Entonces eso es un avance enorme que es fruto de esa reforma de 94. Entonces lo que había antes era una situación, diríamos, indescriptible. La cantidad de gente que estaba dejando de ejercer, los abogados no querían ejercer porque no había forma, los tribunales no funcionaban. Entonces la administración de justicia era un coto cerrado de interés. Sí, o sea, no funcionaba. No funcionaba. La calidad de la sentencia, la cantidad de sentencias que se dictaba era muy, muy distinto. ¿Hay jueces que realmente incurren en corrupción? Yo creo que sí. Claro que sí. Pero ahora, la alarma que hay, yo muchas veces no la entiendo, porque hay una alarma en un momento donde realmente se está enjuiciando a quien comete. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, pero eso es positivo. De eso se trata, claro. Eso es positivo. O sea, si hay 4, 5 jueces, no sé cuántos, que están incurriendo en actos de corrupción, y hay un órgano del Estado, como es el Consejo del Poder Judicial, que los está enjuiciando, que ha tomado la medida del lugar. Entonces yo lo que creo es que estamos en un proceso que es positivo, mientras se esté buscando la manera de sancionar a quienes incumplen. Yo conozco el Poder Judicial, porque yo estoy ahora en el Tribunal Constitucional, pero yo vengo del Poder Judicial. Es decir, yo paso 13 años en el Poder Judicial, en una Corte de Apelación, en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y yo sé más o menos cuál es la situación del Poder Judicial. Y puedo decir que lo que había antes no se puede comparar con lo de hoy. ¿Estoy satisfecho con lo que está hoy? No, de ninguna manera. Claro. Hay cosas que hay que corregir y que hay que seguirla corrigiendo. Y yo creo que el Consejo del Poder Judicial está en ese camino porque está llevando a cabo los procesos que tiene que llevar contra aquellos jueces que están acusados de haber cometido violación a la ley, que por el momento yo como juez tengo que reconocer y enfatizar que hasta el momento son acusados. Acusados. Exactamente. Yo creo en la presunción de inocencia. Hasta que no hay una sentencia definitiva, irrevocable, hay que presumir la inocencia. Por ahí están los procesos y entonces eso se determinará con el tiempo. Y yo creo que eso es positivo, es decir, se ha detectado alguna irregularidad y se está entonces haciendo lo que establece la ley, llevando a cabo los procesos que indica la ley. Claro, en un ambiente donde hay altas expectativas sobre un cambio trascendente en la administración de justicia, cualquier caso que desentone se magnifica. Claro. El Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema carácter vinculante del precedente constitucional. Van a participar 26 expertos constitucionalistas nacionales e internacionales a realizarse el 12 al 14 del mes de octubre próximo en el Hotel Sheraton. Y los que se quieran inscribir, que entren a la dirección tribunalconstitucional.gov.do. Magistrado, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted en nombre del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias.